Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Se vino el invierno sin escalas. Aquí estamos, jueves 22 de mayo de 2025, programa número 46, Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Iancu. Vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer a la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, enviar mail, por favor, a centroculturalcheco@hotmail.com. Centro Cultural Checo, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Y comenzamos con los avisos parroquiales. El conjunto de danzas folclóricas checas Sokol continúa buscando nuevos integrantes. No hace falta ser bailarín profesional, sino tener ganas. Y los interesados comunicarse por WhatsApp con Ana Souhop al 11 58 04 21 78 y o Alejandra Tomasevich 11 31 64 92 29. La Asociación Cultural Eslovaca Spolok, cita en José Mármol 629, tiene dos actividades. Una este sábado, que es un taller de panadería por Jakub, panadería y repostería, muy interesante, que va a ser a partir de las 16 a 19:30, y el domingo 8 de junio a las 13 horas un almuerzo típico. Como en ambos casos se necesita hacerlo con reserva previa, les voy a pasar dos teléfonos y se comunican con ellos, tanto para el taller de panadería como para el almuerzo típico del domingo 8. Si se comunican con Olga, 11 65 53 04 26, y con Verónica, 11 22 50 14 36. Repito para que no haya problemas. El taller de panadería y repostería a cargo de Jakub, del chef, es este sábado 24 de mayo, de 16 a 19:30. Y el almuerzo típico es el domingo 8 de junio a partir de las 13 horas. Recuerden, no lo dejen para último momento porque no les van a poder tomar la reserva. Por otro lado, tenemos la obra de teatro de Karel Čapek, La Peste Blanca, con dirección de Diego Cosín, cuyo estreno será el 5 de julio de 2025, agéndenselo. Va a ser en el Teatro Patio de Actores, en la calle Lerma al 500. Les daremos mayores detalles más cerca de la fecha. Como ya le avisara la semana pasada, el 12 de mayo comenzó el 80 Festival Internacional de Música Primavera de Praga, en Praga, y en honor a Bedřich Smetana, que falleciera el 12 de mayo de 1884. Este año, lamentablemente, no va a estar su director y actor como de costumbre, que falleció hace pocos días. Voto por correspondencia, les recuerdo, si bien todavía la fecha exacta no está, tienen que escribir a la embajada aquellos interesados para inscribirse en el padrón. Es mandar un mail manifestando su voluntad de votar. Por supuesto, aquellos que tienen el pasaporte al día. El Rincón de la Abuela, Babichin Koutek. La semana pasada empezamos con unas leyendas bastante tétricas. Les hablé del Heikal y quedamos ahí con la de los difuntos, justamente del tema de la tabla de difuntos, que hablamos que en la antigüedad
y debido a la parte climática, no siempre se podía enterrar en el cementerio directamente al fallecimiento. Entonces, cuando había mucho frío, permanecían en unas tablas que se dieron en llamar tablas de difunto, especialmente diseñadas para esa situación, hasta que llegara y los dejaban en el jardín o bajo un árbol, hasta que fuera el momento propicio para poder sepultarlo. Después del entierro, las tablas del difunto se dejaban al lado de la capilla, en los cruces de caminos o al pie de un árbol memorable. En los días festivos se adornaban con flores. La costumbre de los serranos dio origen a varios cuentos tétricos. Yo había comenzado a contarles uno, releo esa primera parte como para los que retoman puedan entenderlo. Un codicioso carpintero esperó hasta que un fallecido fuese enterrado y en una noche oscura robó su tabla. La utilizó para fabricar una cama que entregó a una pareja el día de su boda. La cama era magnífica. La admiraron todos los invitados a la fiesta de boda que se celebró en la casa del novio. Cuando los invitados se marcharon, los recién casados estaban ansiosos por abrazarse en su nueva cama. Sonaron las primeras campanadas de la medianoche en la torre de la iglesia del pueblo, cuando la pareja se dio el primer beso. Fue también el último beso de esa noche, porque después sucedió algo espantoso. La cama crujió y luego cayó al suelo hecha pedazos. Entre los recién casados apareció el difunto de la tabla robada, envuelto en un sudario blanco. Extendía a la pareja sus brazos descarnados, batía pavorosamente con los dientes y giraba rápidamente la calavera. Los aterrados esposos salieron corriendo de la casa. El difunto se lanzó en pos de ellos. Los persiguió hasta la puerta de la iglesia donde se refugiaron. El párroco conjuró al difunto con una custodia. La pareja se quedó en la iglesia hasta el amanecer. Cuando regresaron a su hogar, todo estaba en orden, solo que la cama había quedado reducida a astillas. Por haber profanado el carácter sagrado de una tabla de difunto, el codicioso carpintero fue convertido, después de muerto, en un fantasma. Otro carpintero fabricó de la tabla del difunto una tabla de cocina. Cuando una campesina empezó a cortar en ella fideos, estos se pusieron a mordisquear a la mujer en los brazos y en las piernas. La tabla de amasar rompió los cristales de la ventana y voló rumbo al cementerio. En la Edad Media, la ciudad de Beroun, situada a unos 60 kilómetros al oeste de Praga, florecía de manera extraordinaria. Prosperaban tanto los alfareros como los fabricantes de paños, medias, cuchillos y clavos, así como los tejedores. En los alrededores de la ciudad se explotaban canteras y caleras y en los viñedos y campos de lúpulo se recogían abundantes cosechas. Las arcas del ayuntamiento de Beroun rebosaban de dinero, gestionado con extraordinario rigor por el Consejo Municipal. Pero estalló una guerra y los soldados que habían tomado la ciudad capturaron al alcalde, al que le exigieron el dinero de las arcas municipales. A pesar de las torturas, el alcalde no reveló dónde estaba escondido el dinero. Los ocupantes buscaron en el ayuntamiento, en varias casas y hasta en el cementerio, pero sin éxito. Enfurecidos, ataron al alcalde a la cola de un caballo y lo arrastraron por las calles de Beroun hasta que expiró. Poco tiempo después empezó a aparecerse en la ciudad el espíritu del infortunado alcalde en forma de un duende que se anunciaba dando leves golpes en la pared. Esta actividad se llama en checo klepat, y de ahí el nombre de Klepacek que le pusieron los vecinos de Beroun a este duende. El duende solía aparecerse frecuentemente en la alcaldía. La gente concluyó que allí había escondido el dinero y que lo seguía vigilando.
El espíritu del alcalde velaba también por el honesto comportamiento de los vecinos, castigando las infracciones con maliciosas burlas. Klepacek ponía especial celo en vigilar el patrimonio municipal, cuidando que nadie malversase los dineros públicos. Jamás escapó al castigo del duende el funcionario del ayuntamiento que intentase robarlos. Pensamiento en voz alta. Necesitaríamos unos cuantos Klepacek aquí en Buenos Aires, por lo menos, en Argentina también en general. Un día, el escribano del ayuntamiento de Verón robó de las arcas municipales una abultada suma. Tarareando una alegre canción, se dirigió a la taberna donde quería invitar a sus amigotes a una farra, costeada con el dinero robado. El malversador no se dio cuenta de que Klepacek le pisaba los talones. Una vez en la taberna, el escribano pidió una jarra de cerveza, pero antes de que pudiera acercarla a la boca, el duende le echó su contenido a la cara. El desconcertado funcionario encargó otra cerveza, pero el duende le sopló inesperadamente en la oreja, imitando el sonido de una trompeta, de manera que el malversador derramó la bebida. El escribano pidió por tercera vez una cerveza, pero tampoco pudo saborearla porque el duende había echado en la jarra un puñado de polvo. El duende Klepacek hizo semejantes diabluras al escribano durante un año entero. El funcionario, demacrado y envejecido, confesó al fin que había malversado dineros municipales. Se condenó a sí mismo y un día los vecinos lo encontraron ahorcado. La gente temía cortar la soga porque veía que sobre la cabeza del ahorcado estaba sentado un diminuto duende que soltaba carcajadas siniestras. Y colorín colorado, esta leyenda ha terminado. Bueno, era tétrica, yo les avisé, pero a veces la realidad supera la fantasía. Bien, nuestra invitada musical de hoy, Iva Vitova, que naciera en 1958, vive y sigue componiendo y deleitando con su música. Dijo algo, o sea, realmente les voy a confesar cómo llego a ella. Leo una expresión que ella hace del violín y me llegó al alma. Dice: el violín es uno de los instrumentos musicales más finos y delicados que existe. Durante toda mi vida este instrumento me ha transformado mis debilidades y emociones. Me ha llenado de esencia estética e ilustrado mis más altos valores y actitudes ante la música y ante mí misma. Esta es la razón por la cual amo el violín, y amar significa vivir. Iva Vitova es una de las personalidades más notables dentro de la música contemporánea. Está, contemplada entre los 10 músicos más destacados de todos los tiempos. Gracias a Dios está entre nosotros. Pertenece a una generación única y creativa que ha venido moldeando la música tradicional checa dentro de una variante cargada de estética. Ella misma describe su estilo como mi propia música folclórica. Iva Vitova nació en una localidad cercana a Bruntal el 22 de julio de 1958. Tengo dudas, en algunos lugares dice que es Moravia del Norte, otro dice que corresponde a la Silesia checa, pero con el invitado de hoy vamos a tratar de aclararlo. Asistió a clases de violín y ballet clásico en Opava y en 1971 comenzó a estudiar música y drama en el Conservatorio de Brno. Su talento como actriz la llevó rápidamente a manos de directores y dramaturgos de renombre en la República Checa, actuando en obras teatrales como de Jaromír Jireš, La isla de las garzas de plata y un sinfín. No les voy a agobiar con todo su listado, pero realmente es una persona multifacética, actriz, cantante, intérprete, y la música que hace realmente es algo muy especial. Y encima no solamente interpreta el violín, sino tiene una voz
fuera de serie. Así que, sin más, vamos a escucharla. Vamos a escucharla en un tema que se llama Nehle Day, no busques, de su álbum Pro Radost, para la alegría, interpretada por Iva Vitova en voz y violín. Sama nevím kam se schovávám, nevím kam, ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ni bílá, ani čern, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani mám. Ani strach, ani bílá, ani černý oheň, ani led, potom ani hned, ani tma, ani den, málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani sen, tady, ani tam, sama, ani sám, nečekej, sama nevím kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, nečekej, sama nevím kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, nečekej, sama nevím kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den, málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sáma, ani bílá, ani čern, dobrá, ani zlá, ty a ani já. Neklekej si, kde je země měkká, neklekej si, kde tě hlína čeká, kde hoří, když čekáš, klesám i já. V lahvi je hladina zvlněná mezi dlaněmi, peřina stisklé nedýchá, ani píko se nehýbá, ústům se voda nahýbá. Neklekej si, kde je země měkká, neklekej si, kde tě hlína čeká, čekáš, když hoří, když klesám i já. V lahvi je hladina zvlněná mezi dlaněmi, peřina stisklé nedýchá, ani pírko se nehýbá, teď výšku nabírá a vzlétá letí. Aha,
Sama nevím kam se schovávám, nevím kam ani já, ani jsem světlo, ani tma, ani tvá, ani bílá, ani čern, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani máma, ani já, ani sen, voda, ani prach, radost, ani strach, ani bílá, ani čern, oheň, ani led, potom ani hned, ani tma, ani den, málo, ani moc, den ani noc, ani já, ani sen, tady, ani tam, sama, ani sám, nečekej, sama nevím kam se schovávám, nevím
nevím kam dál, jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned nečekáme, nečekej, sama nevím kam se schovávám, nevím kam dávno, jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned nečekáme, nečekej, sama nevím kam se schovávám, nevím kam dávno, jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned nečekáme, dávno, jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den, málo, ani moc, den, ani noc, ani já, ani sen tady, ani tam, sama, ani sama, ani bílá, ani čern, dobrá, ani zlá, ty a ani já. Nehledej někde se snadno hledá, neklekej si, kde je země měkká, neklekej si, kde tě hlína čeká, kde hoří, když čekáš, klesá vyjá, klesá vyjá. Nehledej někde, pokaždé čekáš, neklekej si, kde je země měkká, neklekej si, kde tě hlína čeká, čekáš, když hoří, když klesá vyjá, klesá vyjá. Lahvi je hladina zvlněná mezi dlaněmi, peřina stisklé nedýchá, ani písku se nehýbá, ústům se voda nahýbá. Lahvi je hladina zvlněná mezi dlaněmi, peřina stisklé nedýchá, ani písku se nehýbá, teď výšku nabírá a vzlétá, letí. Acabamos de escuchar Na Nehledei, No Busques, interpretada por Iva Vitova en voz y violín de su álbum Pro Radost, para la alegría. Podría extenderme muchísimo detallando su trabajo y su vida, pero es de destacar que Vitova es una de esas artistas que saben poner todos los extremos posibles de la escala emocional en una canción. Se ríe, grita, cacarea como una gallina, gorjea como un pájaro, pega con la mano su lengua, hace ruidos de garganta extraños, uniendo todos estos trucos vocales junto a una pantomima que imita la locura. Bueno, lamentablemente no la podemos ver, pero en los videos realmente es admirable. Es tan impresionante su acrobacia vocal como el juego virtuoso que hace con su violín. Y bueno, dejamos aquí a Iva Vitova y vamos con nuestro invitado especial de hoy, porque Iva Vitova era nuestra invitada musical, pero nuestro invitado especial de hoy es el profesor Petr Táborský. ¿Cómo estás aquí? Dobrý den, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, no, que ya se está haciendo tradición, ¿no? Sí, una ya, vez por mes, así que... Una vez por mes ya tenés aquí reservado mi tu lugarcito. Asiento. Exacto, tal cual. ¿Cómo estás, Petr? Muy bien, la verdad que muy bien. Este año, de hecho, mejor que el pasado, porque esta fecha es la fecha de mucha gente se enferma, la gripe está en el aire, ¿verdad? Y gracias a Dios, toco la madera, pero a mí no me alcanzó este año, así que estoy súper bien. No lo digo dos veces, todavía, sí. por las por las dudas. Total. Y hace poco fue tu cumpleaños. Y sí. Sí. Pasan los años, ¿viste? Totalmente. Bueno, pero vos todavía después... Aprovecha. Bueno. ¿Cuántas celebraciones, aniversarios, conmemoraciones hemos tenido en mayo? Vos sabés que mayo para la Argentina es el mes de la patria. Ahora por el 25 de mayo, el Cabildo Abierto y la primer grito de libertad, como decimos nosotros. Pero para los checos y para Europa también. Así que tuvimos la participación en la Feria del Libro, en el stand de la Unión Europea.
la primera vez, así que muy contentos, o sea, los países que participamos, República Checa en especial, pero también se cumplen 80 años ¿de qué? De la terminación de la Segunda Guerra. Nada más ni nada menos, el 8. Exactamente, el 8 de mayo era o es para nosotros un día muy importante a nivel también nacional, dado que es el feriado nacional ese día y es el día de la victoria, así lo llamamos, Den vítězství, y este año era ya 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, que era... ¿Era el desembarco en Normandía fue el 8 o fue antes? No, fue el 5. Fue antes, sí. Sí, el 5. El 8 fue a nivel general, digamos, que se terminó, que se declaró el fin de la guerra. 80 años, Dios mío. Sí. Y el 9 de mayo es el Día de Europa, ¿no? Ese fue declarado, o sea, el día siguiente. Ahora, el 1 de mayo de 2004, para República Checa, ahora también Chequia, es muy importante. ¿Por qué? Exactamente. De hecho, este año, bueno, no tenemos un aniversario, ese lo tuvimos el año pasado, por 2024. Número redondo. Exactamente, número redondo. Pero lo que es Unión Europea en general y nuestra, cuando formamos la parte, como formando parte de Unión Europea, este año es 21 años desde que entramos en la Unión Europea. Y justamente el 1 de mayo es el día cuando entramos en la Unión Europea. Fue un proceso bastante largo también porque entrar en, digamos, en una organización, una unión tan grande y tan compleja no es algo fácil. Y nosotros, de hecho, si no me equivoco, ya desde los 90, en el 96, 98, ahí empezamos a acercarnos más y nos metimos en el proceso de la integración para poder entrar en la Unión Europea. Sí, no es de un día para otro. Exactamente, no es de un día para otro. Así que el caminito fue largo, pero un año anterior, en 2003, en las elecciones, en el referendo, porque obviamente tuvo que votar todo el pueblo, ahí decidimos, creo que 77-78% de los que fueron a votar, votaron por entrar en la Unión Europea. En la Unión Europea. Exactamente. Sí, yo recuerdo aquí todas las celebraciones como un gran evento. Y bueno, actualmente la Unión Europea tiene 27 miembros. Pero en el interín de ese 2004 hasta ahora 2025, 21 años, fueron ingresando otros países siguiendo también el procedimiento. Actualmente hay algunos países como Ucrania, creo, no sé si hay alguien más. Sí, algunos países balcánicos, si no me equivoco, también que están como candidatos. Aplicaron recientemente, ¿no? O sea, Noruega... No, al sur, en el Balcán. En el Balcán. Yo había entendido que Suecia y algunos ahora recientemente con el conflicto estaban pensando en aplicar. Ellos se habían mantenido neutrales. Sí, no, pero ¿sabes? Eso fue OTAN. Y entraron, de hecho, Suecia y Finlandia entraron, creo que el año pasado. Sí, el año pasado. Sí, estoy confundiendo Unión Europea con OTAN. Sí. Que es la parte de defensa, ¿no? De seguridad. Exacto. Forma una gran parte de eso para nosotros. De hecho, en OTAN, en República Checa, si no me equivoco, entramos en el 98 y también nos protege de aquel momento porque lo que está ocurriendo hoy justamente en Ucrania y Rusia, pero para no hablar mucho del conflicto, sino volver a la Unión Europea, nos podría pasar a todos nosotros, así gracias a OTAN también, que formamos parte de esa alianza del norte, como decimos. Sí, y también entonces por la Unión Europea, entonces todos los países miembros forman un todo donde no hace falta, o sea, hacer visado o algo, o sea, porque uno pasa de un país a otro con el pasaporte checo, o sea, con el pasaporte europeo, como si fuera de una provincia a la otra, ¿no? O sea, exactamente. Si lo digo bien, hablamos sobre todo de la libre circulación del capital, del mercado en general, y
de los trabajadores, de la gente, de los empleos. O sea que uno sí. puede de un país Libre a otro circulación, libre exactamente. circulación. Obviamente en esos años algunos de los países tienen ciertos límites y yo, a pesar, por ejemplo, de ser de República Checa, ser checo, quisiera trabajar en otros países, pues ahí por lo menos hay que registrarse. Hay cierta administración, obviamente, para no tener una mezcla sin saber dónde se circula la gente, Sí. pues es necesaria cierta registración, pero como decís, por ejemplo, visa o la misma frontera, eso llamamos Schengen, el proceso. El Eso proyecto de justamente Schengen. es miembro del grupo Schengen posteriormente, desde el 21 de diciembre del 2007. ¿Podrías explicarnos qué es el grupo Schengen? El grupo Schengen es el grupo de los países, de hecho, no solamente dentro de la Unión Europea, pero hay países, si no me equivoco, creo que Suiza está, Noruega está ahí también, que forman parte de Schengen, pero no de la Unión Europea, y eso abarca, por ejemplo, libre circulación realmente sin fronteras. ¿Sí? O sea que no hay a ver si entiendo bien. Dentro de los países de la Unión Europea, actualmente son 27, se puede, o sea, esa libre circulación. Aparte, en el 2007, o sea, 3 años después, un poquito más, se forma este grupo Schengen, donde se incluye, aparte de la Unión Europea, ciertos países para esa libre circulación. Y estos países no son miembros de la Unión Europea. No sé exactamente cuándo nació Schengen o el nombre como tal, Schengen, pero nosotros sí entramos un poquito después. Sí. Y como digo, Unión Europea es un sistema bastante complejo de la libre circulación supuesta de los trabajadores. Con ciertas reglas, por supuesto. Con ciertas reglas. Y eso no significa que no hay frontera, ¿sí? Hablamos que yo puedo pedir trabajo en otro país, pero no significa que en la frontera, por ejemplo, no tengo un control, ¿sí? Sí, y Schengen hecho, es más que realmente estamos abiertos a nivel que, por ejemplo, los camiones y los autos pasan por la frontera. No hay frontera, digamos. Pero pasas por la frontera. Yo recuerdo, o sea, con pasaporte checo-europeo, ir en tren de Praga hasta la estación de Budapest. No me sale ahora el nombre de la estación. Bueno, o sea, Hungría, y cuando llegamos a la frontera pasó el inspector pidiendo pasaportes para ver quién estaba. O sea que control hay, pero es como que es más fácil. No, realmente no hay control. Bueno, a mí me lo pidieron el pasaporte. Hay, de hecho, ciertos límites que nosotros podemos poner por cada país individualmente. Por ejemplo, cuando hay algún problema con, sea inmigración, sea alguna enfermedad por pandemia, ¿verdad? Hace poco, etcétera. Puede el país declarar, mira, en estas semanas, en esos meses, vamos a poner controles en la frontera. Pero normalmente, si no me equivoco, 30 kilómetros para cada lado de la frontera. Cuando uno pasa la frontera, aleatoriamente lo pueden frenar, pero no es como antes lo teníamos o como lo tenemos acá, por ejemplo, que llegamos a la frontera, y pasaporte obligatorio, ahí estamos pasando de a uno. No, así no hay entre los países que están, por ejemplo, en Schengen. Bueno, así que 21 años. Ahora vamos a escuchar un tema más del álbum Pro Rados de Iva Bitova. Es muy breve y está con Antonín Fait, Babachka, Ivo Vitorin y Vladimir Václavek. Es un tema raro, cantado para la alegría. El tema se llama Fe Labu Mange. Realmente no pude encontrar su traducción, se ve que es un dialecto, pero deleitémonos. Ti canalia tu che mandro cioro lies. Fela bumange mandre ciore. Ti canalia tu che mandro cioro lies. Fela bumange mandre ciore.
tu che mandro čorolieš. Vela bumange, mandre čore čore, ti kanalia tu che mandro čorolieš. Vela bumange, mandre čore čore, ti kanalia tu che mandro čorolieš. Vela bumange, mandre čore čore, ti kanalia tu che mandro čorolieš. Acabamos de escuchar Fe la Bumangue de Vivo, del álbum Pro Rados para la Alegría, interpretada por Iva Vitova con Antonín Fait, Babachka, Ivo Vitorín y Vladimir Václavek. Aquí estaba hablando con el profesor Taborsky a ver si él entendía algo, porque yo no lo entendía, es muy lindo musicalmente, pero me dice que no es checo, que él no entendía mucho, ¿no es cierto, no? Exactamente, no puede captar una palabra. O sea, es algún dialecto, pero no pudimos determinar qué es. Pero suena lindo. La música tiene esa magia, ¿no es cierto? Tiene su encanto, exactamente. No importa, o sea, más allá de si podamos entender la letra. Y el otro tema que nos trae hoy, y del cual eres un exponente viviente en Buenos Aires, es Silesia. Has decidido llamar La Tierra Olvidada. Primero, me gustaría que nos indiquen dónde queda Silesia y por qué la Tierra Olvidada. Muy bien. Como ya bien saben, nosotros, los que hablan más de República Checa en general, saben que se compone de ciertas zonas geográficas históricas. Y eso es la Bohemia, llamada en español Bohemia, en checo sería Čechy. Luego la Moravia, Morava, y Silesia, Slezsko. Lo podemos ver también, por ejemplo, en el escudo, que tenemos tres diferentes representantes, ¿verdad? Uno es el león de doble cola, por ejemplo, y luego son dos águilas diferentes, ¿verdad? Una es negra y otra es cuadrada. Y ya que dije que es división geográfica también, pues, ¿dónde está? Cuando tenemos Bohemia, sabemos dónde está Praga, como el centro, el corazoncito ahí. Pues al este tenemos Moravia, una gran parte de República Checa, y al noreste, ahí pegadito a la frontera con Polonia, ahí está la parte llamada Silesia. ¿Y por qué olvidada? Porque realmente hoy, si lo tomamos por parte política, por ejemplo, o la división política, no existe ni Moravia, no existe ni Bohemia, no existe ni Silesia. Son cosas realmente que se mantuvieron de la historia, son cosas históricas, reinos, eran reinos, principados, virreinos, etcétera, etcétera. Pero existen en el escudo, o sea que están reconocidas como tres partes. Sí, representa como la sociedad, la cultura, la historia, sí está desde siempre, desde que existe nuestra cultura, como habíamos mencionado ya varias veces, más o menos 1200, 1300 años atrás. Y justamente con la Silesia podemos hablar más o menos los 1000 años atrás, que a pesar de que hoy en la República Checa tenemos la representación bastante chiquita, sí, al noreste de Moravia, y más en ciertas épocas de la historia estaba unida con Moravia, la tierra moravio-silesiana, y luego la Moravia y listo. Claro, hoy en día la mayor parte de Silesia está en Polonia de hoy. Sí, detrás de nuestra frontera. Igualmente esa división lo podemos ver como, por ejemplo, los vascos, si no me equivoco, cierta parte está en el sur de Francia, etcétera, porque históricamente hablamos de alguna zona, pero la división política de hoy, actual, es así. Así que por eso olvidada, porque realmente no podemos decir que existe esa división. Y también de vez en cuando nos olvidamos, hablamos mucho de Bohemia, mucho de Moravia, pero nadie escucha Silesia, nadie dice Silesia, ¿verdad? Por eso, pero como yo soy muy curiosa y realmente, o sea, sé muy poco, y lo que me llamó la atención
en las fuentes que a las que puede acceder hoy buscando información, hablan de la Silesia con toda la historia que es riquísima, y donde justamente el jueves pasado estuvimos con los celtas, los boyos que le dieron el nombre, y también hay otro grupo celta que la Silesia históricamente tiene un componente celta, uno de los germánicos, de los marcomanos, y también los eslavos, o sea que es parecido. Pero después hay un momento de la historia en la cual esto se borra. Bueno, en Bohemia también pasó, pero el nombre Silesia, ¿de dónde viene, por ejemplo? Silesia, Śląska. Creo que viene de una zona geográfica de allá, que hoy en día es de la parte polaca, digamos. Si no me equivoco, hay una montaña que se llamaba Śląska, de ahí. O sea, eran los habitantes que habitaban esa zona. Y como dijiste, es una zona bastante rica en cuanto a su cultura, y la cultura está en diferentes paralelas a la lengua también, porque justamente históricamente ahí en esa zona sabemos que hoy en día está noreste de República Checa y Polonia. Por otra parte, antes, por ejemplo, en la historia había Prusia. Así, realmente se mezclaban diferentes culturas, sean los alemán parlantes, sean los polaco parlantes, lo que hoy conocemos como polaco parlantes, por ejemplo, los checo parlantes, y además una zona bastante cerrada donde, por ejemplo, en el dialecto, hay diferentes dialectos, aparece una mezcla, como nosotros decimos, ponashimu, entre alemán, polaco, checo. ¿Cómo es? Ponashimu. Ponashimu sería a lo nuestro. A lo nuestro. Y así realmente lo solemos llamar. Y quería decir que no solamente esos tres idiomas, sino se mantenían algunos arcaísmos que hasta yo mismo, cuando hablo con mi familia, soy de Ostrava, nacido en la parte de Ostrava que es la silesiana, detrás del río Ostravice, porque ese río dividía la Silesia de la Moravia. Y, por ejemplo, uso Kaidesh o Kaizie, y son palabras que no son de ninguno de los tres idiomas, son realmente paneslavas, o sea, arcaicas de los eslavos de antes. Kaidesh, por ejemplo, es a dónde te vas. Y Kaizie, ¿dónde es? No. Kai. Ajá. Y en vez, por ejemplo, de Gdeisi, ¿dónde estás? Es Kaizie. Así, esas cosas, por ejemplo, son muy, muy, muy viejas, ¿sí? Así, realmente es una zona muy interesante. Y ¿tienes alguna pregunta mientras tanto, Aničko? Muchas. Sí, me imaginaba. Muchas. Entonces, entrando en la historia más posterior, los Sudetes, Monte Snieżka es el monte más alto, o sea, la montaña más alta de actual República Checa. No sé cuánto tiene de altura. 1602 metros. Y los 2 metros son lo más importante de toda la montaña. Bueno, comparado con nuestra cordillera de los Andes, no puede competir. Pero bueno, los Sudetes, yo leí que tienen como 300 kilómetros, puede ser, es como una cordillera, ¿no? Que va justamente bordeando el límite entre la Silesia checa. Bueno, hay una parte histórica que es muy dolorosa, vamos a omitirla, pero bueno, en casa, o sea, mis padres vinieron después de la Segunda Guerra y hablar de los Sudetes era ponerse muy tenso. Sí, además justamente Silesia ha sido bastante impactada por los Sudetes, porque como vimos, los Sudetes eran sobre todo la frontera, una pinza alrededor de toda República, lo que conocemos República Checa, y esa parte que fronteriza con Polonia, pues formaba parte de Sudetes. Y también lo triste es que antes de la guerra había una mezcla y la gente podía convivir
De hecho, lo vivimos que había frontera, pero en diferentes partes se hablaba el mismo dialecto, una mezcla, como dijimos, por ejemplo, Ponashimu, mezclando diferentes idiomas, pero la cultura se compartía, etcétera, etcétera. Lo que era triste, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los Sudetes, al contrario, de día a día, lo que durante la guerra no podían vivir los checoparlantes en esa tierra, de día a día los alemán parlantes han sido trasladados, expulsados, trasladados, y hay la mitad de Silesia, exagerando un poco, pero una gran parte que de repente ha sido despoblada y poblada por diferente cultura, digamos. Así que hay muchas cosas que desgraciadamente a nivel etnológico, por ejemplo, se perdieron en aquel momento, lo que suele ser triste porque justamente los dialectos y las tradiciones que son muy específicas de la zona con respecto al folclore y kroje, que son los trajes típicos, ¿verdad? Sí. Pues son más de encaje, pero la tela es, por ejemplo, de terciopelo, los colores son más oscuros de esa zona, etcétera, etcétera. Pero bien, volviendo con lo que representamos hoy a la Silesia. El tiempo es Uy, tirano, el tiempo pero creo que tenemos que seguir con este tema porque da para mucho más. Sí. Y no quiero que sea la tierra olvidada, no. Quiero que sea la tierra recordada porque creo que corresponde, hubo muchas vidas que se perdieron allí y sobre todo qué personalidades hay de la música y todo. Realmente se conoce poco y creo que aunque sea en este espacio breve podemos hacer justicia si me ayudas. Totalmente. Sola no puedo. Totalmente. ¿Sí? Sí. Bueno, y ¿hay un límite actualmente de la Silesia con Alemania o no? De la Silesia checa. No, Silesia checa está en Polonia. En el límite, sí, Polonia. Polonia no solamente. Antes, históricamente, pertenecía a Prusko, muchos años. La Prusia, sí. Pero luego esta parte hoy se quedó a Polonia, así que no. Hoy nuestra Silesia fronteriza solamente con Polonia y la Silesia polaca no sé si llega hasta la frontera con Alemania al oeste del país, pero Polonia sobre todo. Sí. Bien, entonces y me imagino que a nivel lingüístico debe ser apasionante poder investigar cómo fue mutando, ¿no? la terminología. Mil gracias por venir y siempre poner un poco de luz en la oscuridad de tantos temas. Realmente muy apreciado y sabiendo que sos un auténtico exponente de la zona. Así que, ¿quién mejor que Peter Taborski para hablarnos de la Silesia checa? Bueno, queridos amigos, estamos llegando a fin, así que espero que la pasen lindo. El 25 de mayo es fiesta patria en Argentina, así que con empanadas, vino, y no hay que olvidarse la escarapela. Yo hoy no me la puse, pero a partir de mañana seguro que sí. Así que hasta el próximo jueves. ¡Ahoy! ¡Ahoy!